Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a terminar con el tema de la acordada de la Corte de 1930 y después vamos a ver el artículo 36 de la Constitución y el artículo 29. Y si nos da tiempo, o en otro video, vamos a ver cómo nos manejamos. Vamos a ir al punto exactamente, a la unidad número 7, el punto 3. Eh, Quiero tratar de llegar hoy a la unidad 7.3 porque hay bastantes cosas de actualidad que explicándoles un poquitito la teoría tal vez los ayude a entender todo este momento caótico que estamos viviendo, ¿sí? Eh, Especialmente hoy, bueno, hay una declaración de inconstitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la restricción ambulatoria y para los mayores de 70 años, no restricción, sino ese pedido de permiso, ese llamado que hay que hacer a un número telefónico, bueno, para ayudarlos a entender un poco eh, eh, la restricción y, y, lo que dijo la Corte, ¿sí? Que lo declaró inconstitucional. Pero bueno, nos faltó tiempo el otro día para analizar algo que me parece que era importante de la acordada de la Corte. No vamos a volver de cero, sino simplemente donde quedamos, ¿sí? Nos habíamos quedado analizando la doctrina de la seguridad nacional, eh, estando en juego o en peligro la seguridad nacional, era válido entonces este ingreso de un gobierno de facto a remediar la situación. Eh, la doctrina de los gobiernos de facto se fue haciendo lentamente. Acá empezaba a desarrollarse, después en las décadas siguientes se fue profundizando hasta llegar a lo que vamos a conversar muy poquito, que es el proyecto Cóndor. El tema es el siguiente. De a poco se va gestando en América Latina la idea de gobiernos militares a fin de evitar la entrada del comunismo al continente. Se fomentan los gobiernos de facto, después esto se va desarrollando con mucha más claridad durante los años siguientes, en los años 60, 70, la militarización de la región, especialmente bueno, con la llegada del comunismo a Cuba para que no ingresara al continente, ya estaba cerca, estaba en la isla. Voy a desarrollar un poquitito más, que lo dije muy a las apuradas, la teoría y la doctrina de los gobiernos de facto. Hablar de la doctrina de los gobiernos de facto es hablar de la doctrina de la seguridad nacional. Yo les decía que esta doctrina permite, a pesar de la supremacía de la Constitución, poner algún instrumento de emergencia, obviamente, por encima de ella, un instrumento que permita resolver la emergencia de que se trate, que justifique aplicar la teoría de los gobiernos de facto, ¿no? Esto de la seguridad nacional, cuando está en peligro la seguridad nacional, a fin de salvar. O sea, siempre pueden estar de acuerdo o no, pero siempre es importante seguir el razonamiento de otra persona a la que estamos escuchando, por más que no estemos de acuerdo. Pero es importante seguir el razonamiento. Y el razonamiento era el siguiente, que por lo menos era lo que nos querían vender. Yo creo que terminó más convencidos ellos que la convicción que trataron de hacerle al pueblo. Pero lo cierto es que no se sentían que estaban agrediendo con esta irrupción, con esta toma de el poder por la fuerza, sino que al contrario,
estaban salvando la patria, ¿sí? De un mal mayor. También es cierto que por errores de los gobiernos constitucionales, por inacción o por falta de utilizar lo que ya ustedes ya manejan bien, que es el concepto de poder. El poder es distinto a autoritarismo. El poder hay que ejercerlo dentro de la ley, si no sería autoritarismo, pero al máximo. Y justamente si en la lectura de la Acorda de la Corte, ahí está reflejado que las fuerzas militares y las fuerzas policiales se sublevaron al mando del presidente, que es su jefe, y respondían a estas fuerzas rebeldes, ¿sí? Quiere decir que también hay una inacción o una falta de ejercicio del poder sin demasiada energía dentro de la ley o de la Constitución. Yo siempre me gusta poner ejemplos bastante simples, la figura del bombero. Supongamos que hay una casa que se está quemando y no hay nadie en la casa. Un vecino ve el fuego, llama a los bomberos vienen, rompen con el hacha la puerta, apagan el fuego. A la vez de apagar el fuego, el agua destruye pinturas o muebles, en fin, hace un que otro destrozo. Ustedes ya, por más que no sean abogados, saben que la propiedad es privada, que nadie puede ingresar a una propiedad sin la autorización de sus dueños. ¿A ustedes se les ocurre que alguien puede decir que el bombero que rompió la puerta y entró violó la propiedad privada? Se supone que entró para evitar un mal mayor, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría echarle en cara que ingresó sin autorización de los dueños. Esa es un poco la figura que utilizo para explicar, ¿no es cierto?, cómo se justifica este primer golpe de Estado y lo sucesivo. Nadie viene con la estructura de decir, bueno, soy el malo de la película, vengo porque se me canta, me planto y bueno, soy el malo, ¿no es cierto? Y a ver si me ganas. Nadie viene de prepotente, sino que viene con una excusa, salvar. Está dicho en la Acorda de la Corte, vienen a salvar, vienen a solucionar el caos político del momento, y esa fue la justificación para permitir la irrupción y la discontinuidad constitucional. En el último gobierno de facto, por ejemplo, se puso por encima de la Constitución un instrumento que se llamó el Estatuto de Reorganización Nacional, ¿sí? Estaba por encima de la Constitución. Obviamente que no decía que quedaba suprimida la Constitución, pero sí que estaba por encima de ella. Esto me interesaba decirles. Entonces, doctrina de los gobiernos de facto nos lleva a la doctrina de seguridad nacional, o sea que la justificación para permitir estos golpes de Estado desde 1930 era que estaba en peligro la seguridad nacional. Vean que citan fuentes americanas, o sea, esto se diseñó en Estados Unidos, el Plan Cóndor se diseñó en Estados Unidos y se aplicó en gran parte de Latinoamérica, ¿sí? Después habla de que los golpes de Estado también es una cuestión política no judiciable. Ya habíamos hablado de eso cuando hablamos de la intervención federal en las provincias. Acá estamos viendo cómo se declaró una cuestión política no judiciable. Dice el documento de que no se va a poder cuestionar válidamente
la validez de este gobierno o de sus actos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como decir, bueno, al bombero dejémoslo tranquilo, no lo vamos a cuestionar, no le vamos a pedir documentos, ni la orden de allanamiento, ni prolijidad, dejémoslo trabajar y después, si hay algún exceso, lo juzgaremos como se juzgaría un funcionario elegido constitucionalmente, ¿sí? Cuestión política no judiciable. Bien, tengan a mano sus constituciones y vamos a ver que cuando se avanza después de cíclicamente tener gobiernos constitucionales y gobiernos de facto, vuelta a gobiernos constitucionales, vuelta a gobiernos de facto, cada vez gobiernos de facto más largos, periodos constitucionales más cortos, hasta llegar al último que, bueno, con la mayor cantidad de violación de los derechos humanos. Volvemos a la democracia. Se logra en 1994 consenso para modificar la Constitución, ya habíamos hablado de esto, y vamos a ver el artículo 36 de la Constitución Nacional. El artículo 36 es el primero que se modifica. Los primeros 35 artículos no estuvo autorizada su modificación. La reforma comienza con el artículo 36, que justamente habla sobre los atentados contra el sistema democrático. Vamos a ver el artículo 36. Un segundo. El artículo 36 dice: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, las que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quienes incurrieran en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. ¿Cuál es la importancia de este artículo 36? Así como en su momento responsabilizó a la acordada de la Corte por esas fracturas constitucionales, porque habilitó a los gobiernos de facto, convalidándolos, y bueno, como habíamos analizado, según la acordada, lo mismo irrumpir como el ser gobernante de hecho o de derecho. Esto cíclicamente pasó en el país. Y este artículo 36, lo interesante es que es un intento de frenar ese péndulo de gobiernos constitucionales y gobiernos de facto. ¿Por qué? Porque ya es muy difícil que ojalá nunca tengamos que ponerlo a prueba, pero ya es muy difícil que se pueda decir que es una cuestión política no judiciable. Les explico por qué. Acá declara a cualquier acto que atente contra el sistema constitucional, el sistema democrático, un acto nulo. Dice exactamente, acto insanablemente nulo. Las nulidades, no vamos a meternos mucho en eso, pero es un tema netamente jurídico, no tiene nada de político. O sea, es difícil que se pueda
decir, no, esto es una cuestión política, cuando se quiera cuestionar la validez de los gobiernos de facto y la validez de los actos de esos gobiernos, porque se los está declarando nulos. Y la nulidad es un tema jurídico, no es un tema político, ¿sí? Es para cortar con esa tradición. Lo que pasa que con todos los gobiernos de facto es como que la manera de volver a la democracia era garantizándoles que no los íbamos a juzgar. De esta manera nos contentábamos con muy poco. Es como cuando a alguien le roban y bueno, por lo menos estás bien, ¿no es cierto? Tenemos que estar contentos que no nos mataron. Bueno, acá era más en, bueno, ponernos medianamente contentos que volvemos a la democracia, pero nunca se revisaban los actos anteriores. No se revisaban ni en el momento ni después. Acá en la acordada de la Corte, recuerden que se había prometido que con posterioridad se los iba a evaluar si de ser necesario, pero nunca se lo hizo. Independientemente de la opinión que tengan ustedes del radicalismo, de Raúl Alfonsín, ya les dije que los comentarios no son políticos, pero si hay algo que distintivo de la gestión de Alfonsín es que por primera vez se juzga los hechos acontecidos en un golpe de Estado. Ni olvido ni perdón, ¿sí? El famoso juicio de las juntas, la investigación de la CONADEP, que llevó adelante, ¿no es cierto?, toda esa investigación y, bueno, el conocimiento que tuvimos de todo lo que pasaba en el país durante ese periodo negro. Entonces estamos con que el bombero es cuestionado por sus actos, se sintió traicionado, con decir como si yo vine a salvar la patria. Se desmorona un poco esta teoría de la seguridad nacional, ¿sí? La doctrina esta que era tan fuerte. Entonces el artículo 36 es un esfuerzo por dejar de lado esta costumbre de avalar los golpes de Estado. Las acciones se declaran, los actos se declaran imprescriptibles, o sea que el paso del tiempo no impide que se puedan juzgar estos actos. La inhabilitación para ejercer cargos públicos. Piensen que hay algunos personajes que cuando volvimos a la democracia se presentaron a elecciones y habían participado en alguna medida de los gobiernos de facto, y esto ya no podría pasar nuevamente. Lo que pasa que se permitió que participaran en política porque eran hechos anteriores a la reforma. Entonces, bueno, como no puede ser aplicado retroactivamente, pero por ejemplo Aldo Beico, Seineldin, Bussi habían tenido una participación en atentados contra la democracia o participación en gobiernos de facto, por ejemplo Bussi en Tucumán durante el periodo del gobierno de facto, ¿sí? Entonces, bueno, inhabilitados para ejercer cargos públicos. Y lo último, y esto, a ver, ojalá tengamos en algún momentito para charlarlo con más detenimiento, un gran acierto a mi modo de ver, por lo menos como idea, instaurar la idea. Después, si esto prospera o no, o se puede seguir avanzando, es otra cuestión de intereses. Pero equiparar la corrupción con un atentado contra la democracia. La corrupción es tan dañina a la democracia como un golpe de Estado, ¿sí? Palabra más, palabra menos es lo que está diciendo. Está en el mismo artículo, lo equipara. Y claro, el tema es que al no haber controles en Argentina, la corrupción es tan grande que se degrada el control, se pierde la esencia de esto, porque no hay nadie que está todo
a disposición para que se pueda juzgar y se pueda ser muy duro con la mala administración, pero bueno, evidentemente hay una connivencia, hay un acuerdo entre controlador y controlado para que todo siga igual. Bien. Incluso lo considera equiparado a el artículo 29. Si van al artículo 29, ahí habla de traición a la patria, la suma del poder público, ¿sí? Después vamos a hablar un poquitito del artículo 29 de la suma del poder público. Obviamente es un artículo histórico, se estaba pensando en Rosas cuando se prohibió la suma del poder público. Vamos a ver si tenemos tiempo, no sé si hoy, para volver sobre este tema. Ahora vamos a la unidad número 7, al punto 3, y vamos a hablar de los derechos y la limitación a los derechos. En primer lugar, tenemos que decir que los derechos, afirmar que los derechos no son absolutos, ¿sí? Ni los reconocidos por la Constitución, mucho menos por las leyes. Los derechos consagrados por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos del artículo 75 y inciso 22, que tienen jerarquía constitucional, no son absolutos, sino que son relativos. ¿Qué quiere decir esto de que son relativos? Que los derechos no solamente que pueden ser reglamentados, sino que deben ser reglamentados. ¿Por qué deben ser reglamentados? Porque pensar en derechos absolutos es tener una concepción antisocial de los derechos. Y creo que llegamos a hablar en la primera clase que justamente el derecho nace porque el hombre vive en sociedad. El hombre no necesitaría de leyes viviendo solo, ¿sí? Ahí sí tendría derechos absolutos. No necesitaría, mejor dicho, el derecho. Necesita el derecho en tanto y en cuanto es un ser social. Quiere decir que la limitación a los derechos, la reglamentación a los derechos, es a los efectos de armonizar mis derechos con los derechos de las personas que me rodean, ¿sí? Es tener un concepto social de los derechos, si no tendríamos una concepción antisocial. Bien, si bien entonces decimos que se pueden reglamentar los derechos, limitarlos, reglamentarlos es limitarlos, no cualquier reglamentación es constitucional. Justamente como es una limitación a los derechos, está sometida a estrictos principios, ¿sí? Básicamente, los principios a los que está sometido, la restricción de la restricción vendría a ser, o sea, las limitaciones que tiene la reglamentación son básicamente 3, que ahora las vamos a ir analizando. Pero antes de empezar a analizar las restricciones, tenemos que diferenciar, y muy bien, lo que es una restricción, separarla y diferenciarla de lo que es una suspensión de derechos y separarla también de una supresión de derechos. La restricción de derechos se puede hacer en cualquier momento a fin de armonizar, como habíamos dicho, en periodos normales. La suspensión únicamente se justifica ante una emergencia y la supresión de derechos no está permitida en ningún caso, bajo ningún concepto y bajo ninguna forma de gobierno. Bien, vamos a hablar del primer caso, que es restricción de derechos. Dijimos que se utiliza en épocas normales a fin de armonizar la vida del hombre en sociedad,
Estas restricciones están autorizadas por el artículo 14 de la Constitución, que en su parte pertinente dice, bueno, va a nombrar un catálogo de derechos y dice, según las leyes que reglamenten su ejercicio. Vamos a leer esa parte. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien. ¿Cuáles son estos principios a los que está sujeto la restricción para que sea válida y sea constitucional? Está sometida al principio de legalidad, en primer lugar. No puede haber una restricción sin una ley previa que así lo determine. Ley, estamos hablando de ley en sentido formal, es decir, ley que emana del Congreso, según el procedimiento que vamos a estudiar de sanción, de formación y sanción de leyes, y una vez que es promulgada y publicada en el boletín oficial y entra en vigencia, a eso lo llamamos ley. Les digo porque hay leyes también en sentido material, que son disposiciones de carácter general y obligatorio, pero que no emanan del Congreso o del mecanismo de la ley formal, que puede ser un decreto, puede ser una circular del Banco Central, una disposición ministerial que ordene algo. Sin embargo, esas son leyes en sentido material, pero no en sentido formal. O sea que el principio de legalidad indica que tiene que ser por ley. Es decir, a esto se llama poder de policía. ¿Quién tiene el poder de policía? Que no es lo mismo que el poder de la policía, que la policía es una fuerza de carácter administrativo, que es otra cosa, pero el poder de policía lo tiene, o sea, el poder de policía es el poder de restringir los derechos, lo tiene únicamente el órgano legislativo, nacional, provincial o municipal. Bien, el segundo principio al que está sometida la restricción para que sea constitucional, para que sea válida, y presten atención porque esto tiene mucho que ver con entender el límite entre lo permitido y lo prohibido para una restricción. El principio de razonabilidad. La restricción no tiene que ser irrazonable, tiene que ser justa, no tiene que ser arbitraria, tiene que ser proporcional a la finalidad buscada, o sea, tiene que haber una proporción entre el medio y el fin. La restricción es el medio para lograr una finalidad, ¿sí? Analizando la finalidad hay que ver si la restricción es razonable o no. Supongamos, poner restricciones para ver ciertos espectáculos, una limitación de edad de espectáculos en donde no pueden entrar menores de 18 años. Según el contenido parecería razonable. Ahora, de repente, decir que se prohíbe el ingreso a menores de 30 años tal vez parecería razonable, por ejemplo, ¿sí? La proporción entre el fin y el medio, ¿sí? La finalidad buscada con la restricción hay que ver si es proporcionada. La finalidad tiene que ser legítima, obviamente, no para satisfacer el bien común y no un interés sectorial o particular. Bien, vamos ahora a lo que es el tema de
la suspensión de derechos. La suspensión de derechos únicamente puede ser válida siempre y cuando se cumpla también con ciertas cuestiones, ¿sí? Con ciertos principios. Lo primero, tiene que haber un estado de emergencia. Esto también es bastante dificultoso porque en Argentina vivimos de emergencia en emergencia, o con la excusa de la emergencia restringimos derechos en situaciones que no son claramente una emergencia. Emergencia básicamente es un acontecimiento excepcional. Digamos que ante un acontecimiento excepcional que no se puede solucionar por los carriles normales, ante algo excepcional buscamos un remedio excepcional atípico. Siempre hay que tener en claro entonces que cuando estamos frente a una emergencia, la solución atípica siempre va a ser provisoria, siempre va a ser para salir del paso, ¿sí? Acá también a mí me gusta dar un ejemplo cotidiano. Supongamos que yo en estos momentos me hago un tajo profundo con un clavo sobresalido, y para no cortar la clase utilizo una solución de emergencia. Agarro un trapo o un pañuelo y me aplico un torniquete, y a fin de poder seguir dando la clase. Era una emergencia, apliqué una solución de emergencia. ¿Bien? Lo que está mal en Argentina, y es una de las cosas que también es un requisito de la emergencia, es que la solución que se tome, y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, tiene que ser por tiempo breve, y tiene mucho que ver con nuestra historia. Por ejemplo, en Argentina, cuando se aplicó, ¿se acuerdan el tema de la conversión del 1 a 1? Un peso, un dólar. Se supone que esa era una medida de emergencia. El Estado no tiene que regular, se supone, la cotización o la valoración o la relación cambiaria, sino que tiene que ser el mercado la que lo establezca. Pero frente a un descontrol del mercado cambiario, donde amanecía con una cotización a las 2 horas de comenzar la jornada cambiaria, cambiaba 2 o 3 veces por día el valor, se decidió un peso, un dólar. Como medida de emergencia tal vez es válida. Yo no soy economista, no me animo a juzgarla económicamente. Lo que sí, como constitucionalista, digo que es una barbaridad que esa medida duró 11 años. O sea que todo lo brillante que pudo haber sido económicamente o como medida de emergencia, es como que se cae cuando, como fue bienvenida y nadie quería pagar el costo de salir de esa convertibilidad, porque era una bomba del tiempo, entonces duró creo que 11 años. Es como si yo, ese torniquete, ustedes me ven 2, 3 años con el torniquete. No, se supone que después de salir de la emergencia tengo que ir a un médico, hacerme curar, y si no, todo lo contrario. Si yo sigo con el torniquete y creo que ya solucioné el tema, el brazo se va a infectar y voy a tener un daño a la salud muy grande. Bien, entonces la condición es que haya una real emergencia. Acá se usa como muletilla el tema de la emergencia en cuestiones que no son
para nada de emergencia. Estoy tratando de seguir un orden, por eso hoy me hice algunas notas, ¿sí? Tiene que haber una situación real o inminente que esté muy pronta a producirse, de emergencia, un hecho real, objetivamente verificable, no de repente que, no sé, que la emergencia sea unos marcianitos, ¿no es cierto?, que digamos, bueno, vamos a hacer tal restricción porque mañana llegan marcianitos a la Tierra, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ser seria, o sea, que la emergencia sea capaz de alterar el orden público, la seguridad pública o la salud pública. Tiene que ser grave, es decir, que no se pueda solucionar por otro tipo de medidas cotidianas. Bien. En cuanto a las formalidades, se debe dar publicidad del estado de emergencia y de las medidas que se van a tomar. En teoría, tiene que, bueno, informarse. Tiene que haber una ley que decrete la emergencia y además que se informe la emergencia y las medidas que se toman. Y a nivel, los tratados internacionales dicen que también hay que informar, por lo menos en nuestro sistema interamericano, tenemos que informar a la OEA. Aunque si no se informa a la OEA no es ilegítima la suspensión, pero bueno, podríamos ser intimados o cuestionados por no avisar, ¿sí? También importa mucho la conducta de las autoridades. Las autoridades tienen que conducirse con mucha prudencia en el sentido de respetar los derechos esenciales de la persona y limitar aquellos que sean esenciales. Esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Hay una emergencia, obviamente, una emergencia sanitaria. Está justificada la supresión de derechos, pero en algunos casos, por eso vuelvo al tema de esta última idea en la ciudad de Buenos Aires de restringir la circulación a los mayores de 70 años, evidentemente no cayó bien. Y hubo un planteo de inconstitucionalidad que en principio se aceptó por parte de el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque justamente violaba algo que ya lo tenemos incluso en las restricciones a los derechos, que es la razonabilidad, que no sea arbitrario. Parecía arbitrario porque mayores de 70 años sí, y hay un montón de otros sectores que tal vez también están en riesgos y no se los confina, digamos. Atenta contra el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque hay, insisto, otros ciudadanos en riesgo que no se los considera para esta restricción. Tiene que ser limitado. Vieron que se ha hecho por 15 días, por otros 15 días. Es preferible, tiene que ser por tiempo limitado. Es preferible prorrogar, pero no se puede estar indefinidamente con una suspensión de derechos. Bien, déjenme ver mis notas.
En Argentina, el artículo 23 establece el estado de sitio para emergencias de orden político. Las emergencias que tratan de conmoción interior o ataque exterior. Seguramente en el próximo Zoom vamos a hablar de esto, del estado de sitio. Lean el artículo 23 que habla sobre el estado de sitio. También tenemos que ver el artículo 76 y el artículo 99, inciso tercero. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que frente a algunas emergencias se activa la posibilidad de que se rompa el principio de legalidad y sea el presidente el que a través de decretos solucione la emergencia. Es como que en la emergencia se rompe el equilibrio de poderes, se rompe esta prohibición del artículo 29 de entregar la suma del poder público y termina capitaneando la emergencia un solo órgano de gobierno. Tarea a ver si en el Zoom analizamos si esto está bien o está mal. ¿Sí? No me quiero olvidar de nada. Yo les hice un archivo, un PowerPoint que tiene a disposición en la sección materiales, así ya nos vamos despidiendo, donde también está el tema de qué derechos no se pueden suspender ni aún durante una emergencia, ¿sí? Esto está básicamente en los instrumentos internacionales, derecho a la vida, la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, ahí van a ver algunos, no para que estudien de memoria, sino que para que tengan una idea que ni aún en una emergencia hay derechos que no se pueden suprimir según importantes tratados internacionales de derechos humanos. Recuerden entonces también que la supresión de derechos es algo totalmente prohibido. Bajo ningún régimen, ninguna circunstancia, ninguna excusa puede llevar a la supresión de derechos. Supresión de derechos implica sin límite de tiempo. No hay emergencia, no hay ningún tipo de posibilidad de aplicar bajo ningún sistema de gobierno la supresión de derechos, ¿sí? Eso directamente sería motivo para ir a la Corte Interamericana, en nuestro caso, para denunciar el derecho que nos ha sido suprimido. Bueno, el tiempo vuela, así que cualquier cosa, si algo que me quieran preguntar sobre esto, nos vemos el jueves a las 17 horas en la próxima videoconferencia, pero por lo menos les voy tirando la punta de los temas que tienen que estudiar. Busquen entonces el artículo 36, el artículo 29, busquen en su bibliografía lo que es restricciones a los derechos, vean el PowerPoint que les di, escuchen esta grabación y entonces nos preparamos para el próximo Zoom, donde vamos, como estamos haciendo habitualmente, vamos chequeando a ver cómo nos fue con estos temas, ¿sí? Y en el Zoom voy a hablar un poquitito más, lean estado de sitio como emergencia, a ver si necesitamos de otra grabación destinada únicamente a estado de sitio, nos manejamos con el Zoom y despejamos dudas en el Zoom, ¿sí? Esto es el trabajito para el jueves próximo. Bueno,
Saludos y que tengan una buena semana.